Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de vuestros corazones. Bueno, pedimos una disculpa por el retraso, pero gracias a Dios que ya estamos listos para empezar nuestro estudio bíblico del día de hoy. Vamos a cantar un estribillo mientras algunos hermanos se van conectando y así todos juntos vamos a irle a dar gracias a Dios. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Gloria a Cristo, gloria a Dios, bendito sea el Señor Jesús. Bueno, gracias a Dios, saludamos a todos nuestros hermanos que nos están viendo en Facebook y también en YouTube. Y voy a pedirles, hermanos, que vayamos en oración dando gracias al Señor Jesucristo por su bondad, por la misericordia que nosotros experimentamos el día de hoy. Una bendición, hermanos, el poder ir al trabajo y regresar al hogar, encontrar, hermanos, a nuestra familia con todo género de bendiciones. Vamos a darle gracias al Señor Jesucristo por esta bendición, pero también, hermanos, vamos en el nombre del Señor Jesucristo a reconciliarnos con nuestro Señor Jesucristo, a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que perdone todas nuestras faltas en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos. Gloria a Dios. Bendito Dios Todopoderoso, lleno de gracia y de misericordia. Sea tu nombre bendito, sea tu nombre glorificado, mi Dios, desde ahora y para siempre. Señor Jesús, te bendecimos, te adoramos, mi Dios. Damos gloria a tu santísimo nombre, Señor Jesucristo. Gracias, gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres bueno, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor Jesucristo, por mi familia, por mis hijos, por mi esposa. Gracias, Señor Jesucristo, por permitirnos salir y regresar al hogar con todo género de bendiciones y encontrar que también aquí en casa todos están bien, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesucristo, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor Jesús. Sea tu nombre bendito, sea tu nombre glorificado desde ahora y para siempre, Señor Jesús. Gracias. Padre bendito, te pedimos también en esta hora que perdonas nuestras faltas. Señor Jesús, ten misericordia, perdona mis ofensas, mis pensamientos inicuos, Señor. Todo aquello, Señor, que en mí, Señor Jesucristo, entorpece nuestra relación, Señor, nuestra comunión, Padre Santo, perdóname, Dios. Ten misericordia de mí, Señor Jesús. Que yo, Señor, pueda acercarme a tu presencia con toda libertad, Señor. Perdona también, Señor, a tu pueblo, Señor. Ten misericordia, Señor. Y permítenos, oh Dios, acercarnos delante de tu presencia con libertad, Señor, para bendecir tu nombre, para glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Que tu presencia esté en este lugar, Señor. Que tu presencia se manifieste en cada uno de los hogares, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús, porque eres bueno, mi Dios. Para siempre es tu misericordia.
Gracias, gracias, mi Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Sea tu nombre bendito, sea tu nombre glorificado, Señor, desde ahora y para siempre, Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre, mi Dios, desde ahora y para siempre. Amén, amén, Señor Jesús. Gloria a Cristo, gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Vamos a cantar ese estribillo que dice: vine a adorar a Dios. Amén. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor. Y esta es la razón por la que canto yo. Vine a adorar a Dios. Gloria a Cristo, gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a hacer la lectura del día de hoy, que está en Mateo, capítulo 2. Vamos a leer esta parte de la palabra de Dios. Les invito a que abran sus Biblias y que también, hermanos, ustedes lean con nosotros. El día de ayer, en la oración de 5 de la mañana, empezamos a leer los evangelios, y justamente el día de ayer a las 5 de la mañana empezamos en el capítulo 1, así que hoy estamos en el capítulo 2 y vamos a seguir así en todas nuestras actividades, leyendo el Nuevo Testamento con la ayuda del Señor Jesucristo. Vamos a leer y después oramos por todos los siervos de nuestro Señor Jesucristo, por todos los pastores, por todos los ministros, los evangelistas, por todos los obreros, hermanos, todos los que le sirven al Señor en algún ministerio. Oraremos por nuestro hermano Fidencio Delgado, obispo presidente, nuestro hermano Ramiro Baja Cortés, nuestro obispo de zona. Que el Señor les bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios de esta manera. Y como fue nacido Jesús en Betlén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Betlén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Betlén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella, y enviándolos a Betlén dijo: andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le hallareis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto.
Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho, y envió y mató a todos los niños que había en Betlén y en todos sus términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Entonces fue cumplido lo que se había dicho por el profeta Jeremías, que dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido. Rachel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Mas muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, que muertos son los que procuraban matar al niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y se vino a tierra de Israel. Y oyendo que Arquelao reinaba en Judá en lugar de Herodes, su padre, temió ir allá, mas amonestado por revelación en sueños, se fue a las partes de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Gloria a Cristo. Vamos a orar entonces, hermanos, por todos los siervos de nuestro Señor Jesucristo, por los obispos, por todos aquellos que tienen grandes responsabilidades, como también, hermanos, por cada pastor exhortador, cada obrero, cada hombre, mujer que le sirven al Señor Jesús. Oremos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, bendito Dios todopoderoso, lleno de gracia y de misericordia, te bendecimos en esta hora, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre eterno, Padre bendito, Padre glorioso. Te alabamos, te exaltamos, bendecimos tu santísimo nombre, mi Dios. Gracias, gracias, Señor Jesucristo, porque eres bueno, mi Dios. Gracias, Señor. Sea bendito tu nombre, mi Cristo, en esta hora, Señor. Oh Dios, te rogamos por todos tus ministros, Señor, todos tus siervos, Padre Santo, por nuestro hermano Fidencio Delgado Ibarra, Señor, bendícelo, fortalécelo, Padre Santo. Nuestro hermano Ramiro Vaca Cortés, Señor, obispo de esta zona, bendícelo, Señor Jesucristo, dale la fortaleza, Señor, por todos los obispos de tu iglesia, Señor, los pastores regionales, Padre, los diáconos, los pastores exhortadores, los obreros, por todos, Dios, que te sirven, Señor Jesucristo, de sincero corazón, con corazón alegre, Señor. Oh Dios Santo, derrama tus bendiciones sobre ellos, Padre Santo. Para aquellos que están en eminencia, Señor Jesús, guíalos, dirígelos, Padre Santo, con tu Santo Espíritu. Señor Jesucristo, que ellos reciban la dirección, la fortaleza, el ánimo de tu Espíritu Santo, Señor. Guárdalos en donde sea que estén, donde sea que vayan, Señor. Bendice a tus siervos, Señor Jesucristo. Bendice a tus siervas, Padre Santo. A todas aquellas mujeres valientes que te sirven, Señor. Bendícelas, mi Dios. Sé tú con ellas, Padre Santo. En el nombre glorioso de Jesucristo, en el nombre maravilloso de Jesús, te pedimos por ellas, por sus hijos, Señor Jesús. Bendice, Señor, a los hijos de tus siervos, Señor Jesucristo, a los niños, a los adolescentes, Señor, bendícelos, Padre. Sé tú con ellos, provee en sus necesidades, Señor. A veces a los padres, Señor Jesucristo, no nos damos cuenta de las necesidades personales de cada uno de ellos. Ten misericordia, Señor, y provéeles también a ellos, Dios, a nuestros niños, en el nombre de Jesús, oh Dios. Oh Dios Santo, a cada uno de tus siervos que el día de hoy va a predicar tu palabra, Señor. Tómalo, Señor Jesucristo, úsalo, mi Dios, pon tu palabra en sus labios, Señor. Bendícenos, Padre, en esta hora. Bendícenos, Señor Jesucristo, con tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Amén, amén. Gloria a Cristo, gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo.
sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo glorificado y exaltado. Quiero cantar un estribillo que dice: Dios no nos trajo hasta aquí. Amén. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Ahora, hermanos, quiero invitarle a que abra su Biblia con nosotros y busque en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6. Gloria a Cristo. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y como pusimos en el título, hermanos, de nuestra transmisión, vamos a ver una serie de estudios que se llama la armadura del cristiano. Amén. La armadura del cristiano. Y es el motivo de que estuvimos viendo el yelmo de la salvación, y algunos hermanos nos estuvieron comentando de que había sido de bendición, pero que sería bueno que viéramos toda la armadura del cristiano, la armadura del creyente, que el Señor Jesucristo nos ha provisto para resistir los días malos. Así que vamos a hacer esta serie de estudios y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos va iluminando en el camino para que todo esto sea de bendición para todos nosotros. Efesios capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 10, amén, hasta el 18. Amén. Gloria a Cristo. Dice así la palabra de Dios de esta manera. Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 18. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomando el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Gloria a Cristo, hermanos. Pueden ocupar sus lugares, todos ustedes que están allá en casa. Vamos entonces a empezar, hermanos, a disertar sobre esta porción de la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, solamente los primeros versículos. Así que vamos a subtitular a esta primera enseñanza: ¿cómo estás vestido, hermano? ¿Cómo estás vestido? La armadura, hermanos, es muy importante porque
la armadura es aquello que nos protege. Y es importante, como ya lo hemos estado explicando anteriormente, nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, estamos, hermanos, inmersos en una guerra. Es una guerra espiritual, es una guerra y tenemos un enemigo. El enemigo es astuto, el enemigo es inteligente, no muy poderoso, no más poderoso que el Señor, pero es muy astuto y siempre, hermanos, está usando artimañas para dañar al pueblo de Dios, al cristiano, a los hijos de Dios. Y es importante entonces que nosotros estemos protegidos. Eso es muy importante. Pero también, hermanos, es importante que nosotros, hermanos, tengamos conciencia, que tengamos entendimiento de que tenemos un enemigo que ciertamente está vencido, pero que aunque está vencido, no debemos subestimar. Amén. Sino al contrario, debemos estar conscientes de que ese enemigo está dando golpes de ahogado, y entre esos manotazos que da, hermanos, puede causarnos daño a nosotros, los hijos de Dios, los cristianos. Y por eso es que, hermanos, nosotros los cristianos debemos estar conscientes de esta batalla y del enemigo que nosotros tenemos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Esta armadura, hermanos, y esta guerra espiritual que el cristiano está viviendo, hermanos, no debe malinterpretarse tampoco, porque hay quienes piensan que la guerra espiritual es cuando alguien nos avisa que tenemos que ir a orar por un hermano, por una hermana, porque se dice está poseída, tiene un mal espíritu, y entonces hay que ponerse la armadura para ir a orar. No es de esa forma, ni tampoco es esa la batalla en la que el cristiano está inmerso. No, la batalla en la que el cristiano está inmerso, hermanos, es la vida cotidiana. Sí, es así de sencillo, hermanos. La vida cotidiana, constantemente nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, estamos inmersos en una batalla, en una guerra. Y fíjese bien, hermanos, que esta guerra, hermanos, tiene que ver más que nada con el entendimiento que nosotros tenemos de las cosas de Dios, de cómo nosotros, hermanos, entendemos el evangelio, la vida cristiana, y de cómo nosotros decidimos, hermanos, vivir nuestra vida cristiana. Si estamos dentro de la voluntad de Dios o estamos dentro de nuestra propia voluntad. Hermanos, a veces nosotros no necesariamente es que tenemos la intención o la mala intención de desobedecer a Dios y no estar dentro de la voluntad de Dios, pero hay ocasiones, hermanos, en que creyendo estar haciendo lo correcto, estamos, como dijo algún siervo de Dios alguna ocasión, sinceramente equivocados. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos analizar nuestra vida, reflexionar a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las sagradas escrituras. Hermanos, esta guerra, como ya decíamos, no es cuando alguien nos avisa que se ha manifestado un mal espíritu. Esa es una manifestación. Pero esta guerra, hermanos, tiene que ver con nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Y entonces el cristiano, primeramente, hermanos, recibe una orden, después recibe una advertencia y después recibe una esperanza. Fíjese bien, hermanos, quisiera leer nuevamente el versículo 10 que dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, Esta frase, por lo demás, es como también dirían algunas versiones más actualizadas, por lo tanto. Esta frase, por lo tanto, siempre nos muestra, hermanos, que es en razón de, por este motivo. Entonces el apóstol Pablo hasta aquí ha dado una serie de explicaciones teológicas con respecto
a Cristo y su iglesia, pero también ha dado una serie de ordenanzas para la vida práctica, ordenanzas que deben ser observadas. Ha hablado, hermanos, de la parte teológica, de cómo, hermanos, debemos entender la relación entre nosotros y Cristo, y cómo Cristo ama a su iglesia, pero también el Señor nos exhorta con respecto, hermanos, al amor, con respecto a las relaciones interpersonales. Nos exhorta cómo deben de hermanos, sobrellevarse los matrimonios, como los padres a los hijos a los padres, los empleadores, hermanos, a sus empleados, los empleados a sus empleadores. Entonces nos da una serie de enseñanzas, hermanos, y de mandamientos. Y entonces ahora sí viene el apóstol Pablo y dice: por esta razón, por este motivo. Se da cuenta, la vida cristiana se debe vivir, hermanos, con la armadura puesta. De otra manera no se puede vivir la vida cristiana. Siempre habrá uno o dos hermanos por ahí en la congregación que pueden decir: bueno, sí, pero a mí me parece que quisiera hacerlo de esta manera. Es que yo ya tuve una experiencia, o es que yo vi el ejemplo en otra persona. Entonces, hermanos, siempre esa reflexión, esa idea que surge del corazón de algunas personas, nosotros podemos darnos cuenta que va contraria a lo que la palabra de Dios está diciendo, porque las personas no se han puesto la armadura. Pero fíjese bien cómo dice la palabra de Dios: por lo demás, por esta razón, hermanos míos. Y luego dice: confortaos en el Señor. Confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Primero que nosotros tenemos que entender que en esta batalla, en esta guerra que cada cristiano está librando, hermanos, no, hermanos, la vamos a ganar en nuestras fuerzas. No la vamos a ganar, hermanos, con nuestras artimañas, o con nuestra inteligencia, o con nuestra experiencia, o con nuestro conocimiento. No, de ninguna manera. Ya veíamos en los estudios anteriores que el apóstol Pablo decía contundentemente, firmemente, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Quiere decir entonces que lo que nosotros vamos a poner en práctica no es nada carnal, nada humano, sino que tiene su procedencia en la palabra de Dios, en Dios mismo. Por lo tanto, son armas espirituales. Dice la palabra de Dios: confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Es el poder del Señor. Por eso también los profetas decían: no es con espada, no es con carro, no es con caballo, es con su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios de esta manera: vestíos. Ahí está la orden. Es una orden que el Señor Jesucristo nos da a todos nosotros. Vístanse. Vístanse. Esa es la orden que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo, en estos tiempos difíciles, complicados, el cristiano necesita estar vestido. Y por eso el título para esta primera enseñanza es: ¿cómo estás vestido? ¿Cómo estás vestido? Porque la orden es: vístete, vístete. Y hay una advertencia. Fíjate cómo dice la palabra de Dios aquí. Dice: para que podáis estar firmes. Vístete para que puedas estar firme. Hermanos, si nosotros no tenemos puesta la armadura de Dios, no podremos estar firmes. Ahora fíjate bien que hay otra cosa que nosotros tenemos que, hermanos, ver en esta parte. Fíjese bien. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos vestirnos para que podamos estar firmes. No es para que nosotros conquistemos, no es para que nosotros derrotemos al enemigo. ¿Por qué, hermanos, la armadura de Dios no es para conquistar ni para derrotar al enemigo? Primero, porque, hermanos,
el enemigo ha sido derrotado. Ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario derrotó al diablo. Ahí lo humilló, hermanos, logrando la redención, hermanos, de nuestra alma, logrando la salvación de nuestras almas, logrando el perdón de todos nuestros pecados. Jesucristo, nuestro bendito Salvador, en la cruz del Calvario derrotó al enemigo, y cuando Él resucitó, lo expuso públicamente delante, hermanos, de todos los principados. Lo exhibió para que todo lo creado fuera testigo de esa gran victoria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es, hermanos, que el Señor Jesucristo nos da esta orden: vístanse. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes, para que podamos, hermanos, permanecer firmes, hermanos, en la esperanza, firmes en la fe, firmes, hermanos, en el evangelio, firmes en la doctrina, firmes avanzando, hermanos. Esa firmeza, hermanos, esa firmeza se logra, hermanos, teniendo vestida la armadura de Dios. No es para conquistar. El Señor Jesucristo hizo esa parte. No es para vencer el Señor al enemigo. El Señor Jesucristo hizo esa parte. Sino que ahora nosotros debemos vestirnos para permanecer en el lugar que nuestro Señor Jesucristo nos ha colocado. Bendito sea el Señor. Has recibido la salvación, has recibido el Espíritu Santo, eres parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, eres parte de la iglesia. Debes permanecer salvo, debes permanecer fiel a la doctrina, debes permanecer fiel a la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Debes permanecer, y entonces nosotros vemos que la exhortación es, la orden es: vístete, vístete. Pero ahora también la advertencia es para que puedas estar firme. Para que puedas estar firme, hermano, necesitamos vestirnos la armadura que Dios nos ha provisto. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Dice de esta manera: vestíos de toda la armadura de Dios. Pero, hermanos, no puede salir solamente con los zapatos, ni solamente con la cota, o solamente con el yelmo, o solamente con el apresto del evangelio, o con la espada. No, la exhortación es: vístete de toda la armadura. No dejes ninguna pieza de esa armadura sin ponértela. Cada parte de la armadura es esencial, es importante, porque el cristiano está constantemente, hermano, sumergido a esta batalla. Tú no sabes en qué momento puede ser asaltado, puede ser, hermano, increpado, puede ser, hermano, de alguna manera sorprendido por el enemigo. Recuerda lo que dice el apóstol Pedro: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, el enemigo de toda justicia anda constantemente, hermano, hermana, viendo de qué manera, de qué forma puede hacernos renegar de nuestra fe, puede causar una tristeza en nuestro corazón, puede causar un desánimo, puede de alguna manera, hermanos, hacernos retroceder. Por eso es que el cristiano debe vestirse toda la armadura de Dios. Esa es la exhortación, esa es la advertencia: vístete, hermano, hermana, de toda la armadura de Dios. Y la advertencia es para que puedas estar firme. Bendito sea el Señor. Sigue diciendo la palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta? Hay una razón en esta advertencia. Es una advertencia, hermanos, que nosotros debemos prestar atención. Esa palabra acechanzas del diablo, podemos nosotros traducirla según los diccionarios como las artimañas, las mentiras, las estrategias que el diablo usa
para hacernos caer de la gracia de Dios, para hacernos, hermanos, caer y después Él mismo venir a acusarnos, a decir en nuestro corazón, en nuestra mente: ya ves, no eres tan santo, ya ves, te dije que no ibas a poder caminar en el evangelio, ya ves, por eso es que no debiste haber abandonado tu negocio, tus amigos, eras feliz allá en el mundo y ahora que eres cristiano, mira cuántos problemas tienes. Hermano, el diablo es mentiroso. El diablo, hermanos, constantemente acecha la vida de los hijos de Dios. Por eso el consejo, por eso la exhortación, por eso la orden es: vístete de toda la armadura para que puedas estar firme, hermanos, contra las acechanzas del diablo. Sigue diciendo, hermanos, en esta parte de la palabra de Dios: vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bendito sea el Señor. Fíjate bien en algo más. Yo recuerdo, hermanos, en esta parte de la palabra de Dios que quisiera que leyeras conmigo en Primera de Samuel capítulo 17. Es una parte que nos llama la atención y que vamos a leer para, hermanos, hacer una representación paralela de la lucha que tiene el cristiano y también aquella batalla que tuvo aquel joven David contra aquel gigante, aquel soldado Goliat. Primera de Samuel capítulo 17 versículos 1 al 9. Dice así la palabra de Dios: y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y congregáronse en Sucot, que es de Judá, y asentaron el campo entre Sucot y Aseca en Efes Damim. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron el campo en el valle del Alcornoque. Y ordenaron la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre el un monte de la una parte, e Israel estaban sobre el otro monte de la otra parte, y el valle entre ellos. Salió entonces un varón del campo de los filisteos, que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un almete de acero en su cabeza, e iba vestido con corazas de planchas, y era el peso de la coraza 5,000 siclos de metal. Y sobre sus piernas traía grebas de hierro y escudo de acero en sus hombros. El asta de su lanza era como un agullo de telar, y tenía el hierro de una lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Bendito sea el Señor Jesucristo. Esta batalla, hermanos, que se dio en el pueblo de Israel, hermanos, nos narra la palabra de Dios que los filisteos asentaron su campo, ¿verdad?, en una parte, los de Israel estaban en otra parte. Los filisteos estaban invadiendo la tierra de Israel. Entre los dos campos había un valle, hermanos, y estaban los israelitas de un lado, los filisteos del otro lado, y estaba el valle donde se iba a librar la batalla. Pero este filisteo salía cada mañana, cada tarde, hermanos, a gritar, a insultar, a ofender al pueblo de Israel, y decía: yo soy el filisteo, ustedes son los siervos de Israel, denme un hombre, denme alguien que se bata conmigo. De esta misma manera el enemigo, hermanos, constantemente está provocando al pueblo del Señor, constantemente está provocando al pueblo del Señor. Fíjese que en ese campo de batalla que pusieron el pueblo de Israel y los filisteos, nosotros podemos ver a un pueblo, hermanos, a un ejército israelita atrincherado. No salían a la batalla.
Estaban, hermanos, en la formación de batalla, estaban ordenados, hermanos, para pelear, pero ninguno salía de su trinchera. Estaban ahí escondidos. Nadie salía a dar la cara. Hermanos, en esta batalla a veces también el cristiano, como está desprotegido, como no sabe cómo pelear contra el enemigo, como no conoce el poder que tiene en Jesucristo, se mantiene solamente atrincherado, se mantiene solamente ahí escondido, y el enemigo se burla, el enemigo lo reta, lo provoca, pero el cristiano está ahí solamente atrincherado. Dice la palabra de Dios en el versículo 16 de esta manera: diga pues, dice de esta manera: venía pues aquel filisteo por la mañana y a la tarde, y presentóse por 40 días. ¿Se da cuenta? Esa provocación, el pueblo de Israel la estuvo oyendo por 40 días, por la mañana y por la tarde. Aquel filisteo se levantaba y salía al campo y los retaba y les decía: denme un hombre que se bata conmigo. Si yo lo venzo, ustedes nos van a servir, pero si él me vence, nosotros los vamos a servir a ustedes. Denme un hombre, escojan un valiente, un guerrero que se bata en duelo contra mí. Pero no salía ninguno. No salió Saúl, no salió Jonatán, no salió Abner, no salió Joab. No salió nadie a enfrentar a este enemigo por 40 días, por la mañana y por la tarde. A veces el cristiano sufre la afrenta, tal vez de algún pecado, tal vez de algún vicio, tal vez de el carácter que tiene, tal vez, hermanos, de un comportamiento, tal vez de un resentimiento, y lo tiene ahí guardado, y por la mañana y por la tarde le afrenta y le dice: no me puedes vencer, ni siquiera sales a enfrentarme, soy más fuerte que tú. ¿Se da cuenta? Así también el pueblo de Israel estuvo ahí aguantando los insultos, las afrentas de aquel hombre perverso que se burlaba de ellos. Por 40 días, por la mañana y por la tarde, recibían insultos. No, el cristiano no puede resistir 40 días. No, el cristiano no debe resistir ni un minuto, ni un segundo. Debe vestirse la armadura que Dios le está dando. Por eso, hermanos, la exhortación es: vístete de toda la armadura para que puedas resistir, para que puedas enfrentar el problema. Y como dijimos nosotros, hermanos, no estemos pensando que vamos, hermanos, a salir a pelear solamente cuando nos avisen que alguien ahí está poseído, que alguien está ahí y tiene un mal espíritu. No, es nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Ahí está la batalla, ahí está la guerra. El apóstol Pablo nos explica de cómo, hermanos, la carne, hermanos, está constantemente peleando contra el espíritu. La carne está enferma, la carne busca las cosas de esta vida, la carne no se preocupa por su salvación, la carne no se preocupa por tener comunión con Dios. No, la carne quiere el placer, la carne quiere el descanso, la carne quiere, hermanos, la comodidad, la carne quiere, hermanos, el progreso económico, crecer el negocio, crecer la compañía, tener más dinero, un mejor carro, una casa más grande. Pero el espíritu busca la presencia de Dios. El espíritu anhela, hermanos, la presencia de Dios. El espíritu busca, hermanos, tener comunión con su Dios, con su creador. Hay una batalla ahí.
pero por la mañana y por la tarde, cada uno de nosotros es confrontado, cada uno de nosotros es retado. Pero el apóstol Pablo le dice a los efesios: vístanse de toda la armadura para que puedan resistir, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice la palabra de Dios en el versículo 23. Fíjese cómo dice aquí, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 23, de esta manera. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los campos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gad, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. Bendito sea el Señor Jesucristo. Apareció alguien. No estaba invitado a la batalla, era solamente un jovencito, era solamente casi un niño, pero ese día este joven David había sido enviado por su padre para llevarle provisiones a sus hermanos en el campo de batalla. Y cuando él llega, justo salía aquel gigante Goliat a ofender los escuadrones de Israel. Y David oyó aquellos insultos, oyó aquellas ofensas, oyó aquel reto. Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y hará franca la casa de su padre en Israel. Hay algo. David, cuando oyó este reto, él se sintió, hermanos, provocado, se sintió, hermanos, que no podía un israelita estar oyendo esos insultos. De tal forma que él se ofrece, hermanos, pero que él lo primero que dice es: ¿qué le harán al hombre que venciere a ese gigante? ¿Qué le harán? ¿Qué le van a dar? ¿Cuál va a ser el premio? Y alguien le dice: bueno, lo voy a leer nuevamente. Y a cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido y se adelanta para provocar a Israel? Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y hará franca la casa de su padre en Israel. Fíjese bien, esto me asombra porque David se desesperó. Él escuchó eso, se sintió indignado de oír los insultos. Así que se paró delante de un soldado y le dijo: ¿no has oído? ¿No has oído lo que aquel hombre está diciendo? Y tomaba a otro y le decía: ¿no has oído lo que está diciendo? Y yo creo que en su desesperación David todavía decía: mira, este es el premio, esta es la recompensa, así harán a aquel que venza a este gigante. Pero ni por indignación, ni por dignidad, ni por oír la recompensa que se le daría al que venciera a Goliat, Ninguno salió de la trinchera, ninguno salió a hacerle frente. En el versículo 45 dice la palabra de Dios de esta manera: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Bendito sea el Señor Jesucristo. Al ver David que ninguno de los soldados, ni por dignidad, ni por orgullo,
ni por indignación, ni por recompensa, se salió de su trinchera a enfrentar al enemigo. David entonces se ofrece. Todos se ríen, todos se burlan. Es solamente un niño, es un pastor. ¿Qué va a saber él de batalla? No lo dejen ir, por favor, detengan a David. Pero entonces Saúl lo oye. Y vean aquí, no es la prudencia de Saúl. Es, hermanos, que Saúl está perdido en su mente. Que él confía a un niño el futuro de toda una nación. El rey, hermanos, le confía a un niño el futuro, la seguridad, la tranquilidad de toda una nación. ¿Dónde está su cabeza? ¿Dónde está su mente? Oh, pero es Dios obrando, Dios ahí interviniendo. Y David dice, yo iré, yo pelearé con él. Y Saúl le dice, sí, pero es que eres muy joven. Y David decía, no, cuando yo estoy en el campo y viene el lobo, viene el oso, viene el león y quiere llevarse a una de mis ovejas, yo salgo a defender, yo protejo la oveja, yo mato, sea oso, sea león, yo lo mato con mis manos. David, hermanos, va a enfrentar a Goliat. No es por la recompensa, es que él se siente ofendido, es que se siente indignado de que aquel hombre esté ofendiendo a los escuadrones de Israel, a los escuadrones de Jehová, Dios de los ejércitos. David entonces se pone de pie y va a la batalla. Aquel gigante, cuando lo ve venir, se burla de él y le dice, ¿acaso soy perro? ¿Por qué vienes a mí con palos, con piedras? Y entonces David le dice esta frase, estas palabras: tú vienes a mí con lanza, con escudo, con espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Date cuenta cómo la armadura que lleva David no es física, no es la armadura de Saúl, no es la armadura de Abner o de Joab. Es la armadura espiritual, es la armadura que cada uno de nosotros debe tener para hacerle frente al enemigo, para hacerle frente a los problemas, a cualquier situación en la vida cristiana, a cualquier acechanza del diablo. Es la armadura que debemos de tener. Tú vienes a mí con lanza, con espada, con escudo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Más que suficiente. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su potencia. Es en el poder de su potencia, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestro intelecto, no es, hermanos, en los recursos que podamos nosotros tener. No, es en el poder de su potencia donde nosotros hallamos la fortaleza para salir adelante, hermanos, victoriosos en el nombre de Jesucristo. Nosotros podemos seguir leyendo el versículo 47. Y dice de esta manera, desde el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y Él los entregará en nuestras manos. Bendito sea el Señor Jesucristo. El versículo 50 dice de esta manera: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y matólo sin tener David espada en su mano. Bendito sea el Señor. Esta batalla, hermanos, en la que los cristianos estamos inmersos, no se trata de tener, hermanos, armas físicas, sino de tener, hermanos, esta armadura espiritual vestida.
aquel jovencito cuando estaba enfrentando a Goliat. Una sola piedra, hermanos, una sola piedra en la onda de David. David solamente giró la onda. Y en el momento en que el Espíritu Santo lo guió, lo tomó, soltó la piedra y la piedra dio justo en la frente del gigante Goliat. Al instante cayó con su misma espada. David toma la espada, corta la cabeza de aquel gigante Goliat y así libra, así hermanos, vence a los filisteos. Todos los filisteos ahora se ven, hermanos, desprotegidos, se ven a merced del pueblo de Israel, y de esa manera Israel se arma de valor y sale de la trinchera y empiezan a pelear y a perseguir a los filisteos. Pero David enfrentó al gigante y le cortó la cabeza. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene una situación en su vida espiritual, una situación en su vida cristiana, una situación en su vida como hijo de Dios. Y lo que nosotros necesitamos hacer, hermanos, es cortarle la cabeza al enemigo. Es cortar la cabeza a aquello, hermanos, que nos estorba, aquello que nos obstruye el paso, aquello que nos detiene. Debemos, hermanos, tomar esa espada y cortarle la cabeza de una vez por todas. No tenemos por qué estar oyendo los insultos de ese problema, hermanos, las ofensas, los agravios. Debemos armarnos de valor, ponernos la armadura, resistir, salir al frente y vencer aquella situación, aquel problema. Y hermanos, cantar victoria en el nombre de Jesucristo. Esa es lo que el Señor Jesucristo nos manda a nosotros hacer. Bendito sea el Señor Jesús, para que podamos nosotros, hermanos, salir victoriosos. En Efesios capítulo 5 y versículo 16, búsquelo conmigo. Efesios capítulo 5 y versículo 16 dice de esta manera: dice de esta manera: redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. No hace falta, hermanos, hacer tantos ejemplos para poder demostrar que los tiempos que estamos viviendo son realmente malos. Son malos. Podemos nosotros ver. Son malos en el sentido de la política, en el sentido de lo económico, en el sentido de lo moral, en el sentido de la salud, por donde nosotros lo queramos ver la vida. Los días son malos, realmente malos, y el cristiano necesita estar vestido, es urgente, con la armadura, con toda la armadura de Dios. En el versículo 13, capítulo 6, versículo 13, dice de esta manera: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. En el día malo nosotros debemos resistir. Y si estamos vestidos de toda la armadura de Dios, sin duda, permaneceremos firmes. Bendito sea el Señor Jesucristo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. En el día malo, cuando comienza el problema, hay que estar firmes, pero cuando el problema termina, el cristiano permanece firme. No se dobla, no se hace a la izquierda ni a la derecha. El cristiano permanece firme en el camino de Dios.
aunque los amigos se burlan, aunque la familia le desprecia, aunque la salud le falta, aunque el trabajo le mengua, el cristiano sigue firme porque sabe en quién ha confiado. Señor Jesucristo dice: en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. Vendrán tempestades, vendrán tormentas, pero no olvide quién va en el barco de su vida. No busque al exterior, busque en el interior. Ahí está Jesús recostado, tranquilo, paciente, descansando, porque Él tiene todo el control. Ahí en el barco de su vida, ahí va Jesús. Solamente diga: Jesús. Entra en acción, Jesús, porque ya yo no puedo controlar esta situación. Entra en acción, Jesús, y entonces Jesús se levantará y le dirá a los vientos y a las tempestades de la mar: calma. Y experimentaremos la bonanza de Dios. Experimentaremos, hermanos, la paz de Dios. Pero hay que vestirse de esta armadura de Dios. Hay que, hermanos, vestirnos de toda la armadura de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Es usted un soldado de Dios? ¿Es usted una soldado de Dios? Somos, hermanos, el pueblo de Dios, el ejército de Dios. Pero esta batalla no es humana. Esta batalla, hermanos, no es carnal. Esta batalla es espiritual. Y esta batalla la libramos todos en la vida cotidiana, en nuestro diario vivir. Pero nosotros, hermanos, somos más que vencedores por aquel que nos da la victoria, que es Cristo Jesús. Póngase toda la armadura, hermanos. Vamos a ver en los siguientes días cuáles son las piezas importantes que nosotros debemos tener. Vaya poniéndose esa armadura, hermanos, para que pueda derrotar, para que pueda cortarle la cabeza a todo aquello que estorba. Y, hermanos, caminar más ligero, tranquilo por la vida cristiana. Vamos a cantar una alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a cantar una alabanza. En los próximos días, hermanos, vamos nosotros a ver los siguientes temas para poder entender, hermanos, cuáles son las partes que el cristiano debe ponerse. Gloria a Dios. Amén. 178, alabanza 178. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 183, hermanos, discúlpenme, 183. Busquen su himnario, hermanos, allá en casa. Alabanza 183. Gloria al Señor Jesús. Amén. Todos los niños también ahí en casita, todos los niños, vamos a cantar todos, gloria a Cristo, todos. Amén, amén, gloria a Dios. Dice así esta alabanza: Cristo busca corazones que hagan de él su voluntad, y soldados que valientes no volteen ya para atrás. El soldado de Dios no voltea para atrás, y así demuestra su gran misión, desechando la tentación. Cristo busca vidas santas que profesen santidad, que decoren su iglesia, revestidos de humildad. El soldado de Dios no voltea para atrás, y así demuestra su gran misión,
desechando la tentación. Cristo busca manos limpias, consagradas en verdad, para que sean levantadas al santuario de Jehová. El soldado de Dios no voltea para atrás, y así demuestra su gran misión, desechando la tentación. Cristo busca paladines decididos a pelear, con su espada bien dispuesta a vencer a Satanás. El soldado de Dios no voltea para atrás, y así demuestra su gran misión, desechando la tentación. Gloria a Cristo. El soldado de Dios no voltea para atrás. El soldado de Dios demuestra su valor, demuestra su misión, desechando toda tentación. Vamos a ponernos todos en las manos del Señor Jesucristo. Vamos a orar por todas aquellas personas que hoy hemos oído la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, que podamos ponernos toda la armadura de Dios, hermanos, que podamos vestirnos, hermanos, de esa armadura que el Señor nos está proveyendo el día de hoy. En el nombre del Señor oremos todos unos por los otros. Amén. Señor Jesucristo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Dios, bendice nuestras vidas, bendice las vidas de tu pueblo, de todos aquellos que hoy hemos oído tu palabra, aquellos que la oirán, Señor, en los días posteriores. Señor, bendíceles, Padre Santo. Oh Señor Jesucristo, esta armadura que nosotros debemos vestirnos, Señor, danos el entendimiento para poder conocerla, para poder entenderla, Señor, para poder, Señor, oh Dios, entender esos hermosos recursos, esos poderosos recursos que tú pones a nuestra disposición para permanecer firmes, para resistir, oh Dios, en medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de cualquier situación, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, bendice las familias, bendice, Señor Jesús, los hogares, Señor, los matrimonios, bendice a tus siervos, Dios, bendice, Señor, las familias de tus siervos, bendice a tu pueblo, Señor Jesucristo, bendice a toda la juventud, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, gracias. En tus manos nos encomendamos todos, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición. Qué bendición que hayamos podido el día de hoy escuchar la palabra de Dios, estudiar juntos, hermanos, reflexionar, hermanos, en aquello que hemos recibido de parte de Dios. Hermanos, eso es toda una bendición, y yo deseo, hermanos, que día a día vayamos, hermanos, conociendo más y más de la palabra de Dios. Pero no solamente conociendo, sino también, hermanos, aplicando, para que nosotros no seamos, hermanos, oidores olvidadizos. Oidores olvidadizos, sino que seamos, hermanos, hacedores de la palabra. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos a leer, hermanos, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y con esta lectura vamos a culminar este servicio del día de hoy. Y invitamos a todos nuestros hermanos a estar en la oración de 5 de la mañana, donde oramos, hermanos, por todos los huérfanos, por todas las viudas y por todos los desamparados. Bendito sea el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3, en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios. Todos.
Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era de langostas y miel silvestre. Entonces salía en Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y vinieron a él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíanles: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que puede Dios despertar hijos de Abraham aún de las piedras. Ahora ya también la segur está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador en su mano está, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento.